La política en la iglesia. Hoy tristemente vemos que algunas congregaciones, concilios y también creyentes se congracian y tienen una gran aceptación y apertura con la clase política del país. Esto para obtener tal vez facilidades en su obrar o quizás beneficios en sus actividades económicas. Llámense terrenos, temas de permisos, licencias, gestión de colegios, etc. Todo esto pese a que incluso en una denominación en especial, su instructivo fundacional doctrinal, su libro de doctrina, precisa textualmente en su lección 18 el repudio a la politiquería en la iglesia, ya que no hay iglesias sin creyentes. Y es por esto que buscan hoy por hoy justificar su cercanía con la política con diversos argumentos que exploraremos a continuación. Primero, pues hay un argumento que se toma, ¿no?, para poder dar forma a esta cohesión, citado en Mateo capítulo 5, del versículo 13 al 14, ¿no?, donde puntualmente Jesús, nuestro Señor, habló a sus discípulos, a los primeros creyentes, diciéndoles que eran la sal de la tierra y luz del mundo, para que influencien positivamente en los niveles sociales, dícese, y prevenir la corrupción, ¿no? Es lo que se orienta la interpretación en ese sentido. Ahora, esto siendo visibles, ¿no?, y guiando a la verdad. Esto a consecuencia de ser la luz del mundo, ¿no? Bueno, ojo, esto no fue un mandato, no fue una orden, fue una afirmación que hizo el Señor Jesucristo. Ustedes son, les dijo, la sal de la tierra y la luz del mundo, ya lo eran, ¿no? Ya tenían esas características, esas cualidades los creyentes cuando Jesús se los dijo. Lo que no les dijo más bien es que vayan y busquen cargos en la corte de Herodes. No. Lo que la Biblia sí enseña en todo caso es que Jesús sacó a Mateo de ese cargo de recaudador de impuestos del Imperio Romano, ¿no? Pudo haberlo dejado ahí si hubiera sido ese su plan, ¿no? En realidad, ser sal y luz simboliza nuestro debido actuar en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? No tiene que ver solo con el ámbito político. Segundo, ¿no?, se argumenta también que algunos personajes de la Biblia estuvieron involucrados en la política y se les toma como modelo, pero no necesariamente tiene que ser así. A ver, vamos a hacer un repaso rápido. Vamos a hablar de José. José, por circunstancias, sus hermanos lo vendieron, llegó a Egipto, fue hecho preso. Pero a través de esta revelación en sueños que Dios le otorgó, pudo ser liberado. Y así se cumpliese también el plan de liberación de la esclavitud de Israel, ¿no? Fue el principio de todo ese desenlace. Ahora, él no anheló cargo político alguno. No, su visión de él era salvar del hambre al pueblo de Israel, trajo a su parentela a vivir con él y luego ya se produjo esto que acabamos de citar. Fueron esclavizados por un faraón que no conoció a José y posteriormente libertado. Aparece luego la figura de Moisés, después los reyes de Israel, y la historia de Moisés y los reyes, citamos a Moisés porque también fue un caudillo, un líder, también con carácter político, podríamos decirlo, pero tanto él como los reyes de Israel, al menos sus historias, nos sirven como un ejemplo de lo que se debe de hacer y también lo que no se debe de hacer. Pero más no se tendría que tomar a Moisés y a los reyes como un estímulo para que los creyentes quieran participar en cargos políticos, no, de ninguna manera, ¿no? Luego es otro personaje que es Daniel. Daniel también por circunstancias fue llevado cautivo a Babilonia. Dios lo llenó de gracia, de sabiduría,
para que a través de él se pueda conocer y reconocer la grandeza del Dios de Israel, ¿no? Y por supuesto traer consigo todas las profecías del fin de los tiempos. Él tampoco anheló ningún cargo político, era un príncipe, ¿no?, de su pueblo, pero no anheló nunca trabajar para el gobierno de ese entonces, para el imperio de ese entonces, ¿no? Fueron circunstancias que lo llevaron. Otro personaje es Esther, ¿no?, que también por circunstancias fue elegida entre las jóvenes más hermosas del reino, ¿no?, del imperio de ese entonces, del rey Asuero, el imperio persa. Es decir, es a través de un tipo de concurso de belleza, porque puntualmente dice que se eligieron entre las jóvenes más hermosas, se tendría que elegir a alguien que reemplazara a la reina, ¿no?, que desairó al rey. Bueno, Dios la llenó a Esther de gracia y sobre todo de valor, a fin de que intercediera con el rey para que no perezca el pueblo de Dios ante un plan macabro que se había gestado, ¿no? Ese pueblo que se salvó fue la simiente de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y tampoco Esther anheló ningún cargo político. Estos personajes tuvieron un rol allí puntual, ¿no? Estos casos pues son específicos. Se trata de personajes que cumplieron un rol en la historia, ¿no?, con sus acciones estratégicas para la salvación del pueblo. Fue una etapa previa, diría yo, a la venida de nuestro sumo rey de reyes, ¿no?, quien gobernará con vara de hierro, se dice la palabra. Jesús ya estuvo aquí, su presencia está entre nosotros ahora. Ya vino a este mundo. Ya no hay necesidad de formular estrategias, interpretar sueños, echarnos al horno de fuego, ni persuadir a reyes con nuestra apariencia, mucho menos formar parte de gobiernos e imperios para salvar al pueblo. Jesús es el Salvador del mundo, ¿no? A Él le debemos, por gracia, ese hecho. Y en el libro de los Hechos 4:12, precisamente, lo reafirma y dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, es verdad que la Biblia, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 2, nos insta a pedir por los reyes y por los que están en eminencia, pero no que el creyente se vuelva una eminencia. Eso no dice. Asimismo, debemos notar por hermenéutica básica, ¿no?, que aquí lo que le expresa Pablo a Timoteo respecto a la oración hacia los reyes o por los reyes, es básicamente su anhelo para ese entonces, de que, dice él, vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero no era una promesa de carácter permanente. No era que si oras por los reyes permanentemente tú vas a vivir quieta y reposadamente, porque si fuera solo así, una promesa de carácter permanente, quien pone las pautas de los tiempos únicamente es el Señor. Y el mismo Señor Jesús aseguró en Mateo 24:9 que serán perseguidos sus discípulos por causa de su nombre. Entonces no habría forma de que se viva quieta y reposadamente, por más que se ore por las autoridades, ¿cierto? Ahora, una cosa es que el creyente, por ejemplo, trabaje en una entidad estatal, como lo podría ser una privada también, pero otra cosa es que aspire a ser un gobernante o un funcionario con poder político, porque siendo cristiano y por todo lo que acabamos de precisar, la pregunta sería: ¿para qué? ¿Para qué quieres poder? Tú no eres el salvador de nadie. Nuestro único y suficiente salvador para una vida eterna y no terrenal, subrayamos, y no terrenal, es Jesucristo. Él es el único salvador. La Biblia dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan 5:20. Amén, mis amados. Por lo tanto, podemos concluir
en comprender de que nuestra misión es proclamar la salvación, es proclamar el amor de nuestro Señor Jesucristo hacia la humanidad. Y de ninguna forma podemos suponer que a través de marchas o gritos o hablando mal de uno u otro funcionario público o levantando nuestra voz de protesta, cual humanos que no tienen esperanzas, vamos a lograr cambiar los planes que Dios tiene. Sabemos por las Escrituras que lo que sucede es por voluntad de Dios y que las autoridades por Dios son puestas. Y el obrar de estas autoridades determinará cómo Dios se complace de ese país. Pues nuestra misión es proclamar el Evangelio a toda criatura. Pero no podemos tampoco esperar que este mundo va a ser cada vez mejor. Más bien es al contrario, y lo sabemos por la palabra. No podemos esperar que vamos a vivir siempre bien, sin contratiempos, sin leyes nefastas que poco a poco se van a ir aprobando, por más que no querramos o no nos gusten. Pues nuestra misión es doblar rodillas. Pues nuestra misión es prepararnos espiritualmente para el momento cuando el Señor venga por nosotros y hacer saber de esto a todos y ser un ejemplo para todos. Pues esta es nuestra misión, amados hermanos. Concluimos de esta manera este tema. Un gran abrazo y hasta la próxima.